No te saques el dele. Ese es mi mensaje de hoy. De eso va el podcast hoy. No te saques el dele. Yo voy a intentar por todos los medios posibles convencerte de por qué el dele, por un lado, no certifica tu nivel de español y segundo, no sirve para absolutamente nada. Así que si ya te has apuntado al dele, lo siento mucho porque ya te has gastado la pasta y no te la devuelven, pero si estás pensando en apuntarte, no lo hagas. Huye. Es una trampa. Quieren controlarte. Quieren tu dinero. No te apuntes al dele. Hola bonitis, yo soy Desiree y esto es Español Coloquial y tal. Hoy estamos muy en el y tal, a ver qué hacemos. Y precisamente porque esto es un podcast de español coloquial, ¿no? Del español que de verdad habla la gente en el día a día, con amiguis, con compañeros de trabajo, con familia, precisamente por eso, hoy te voy a contar por qué no tienes que sacarte el dele. Ahí en nada. Primera y principal. Bueno, el DELE, por si no lo conoces, es el diploma de español como lengua extranjera. Hay otros diplomas que certifican el nivel de español, pienso lo mismo de todos. Y bueno, sería el equivalente en otros idiomas pues a los certificados de Cambridge, de todos estos, ¿vale? Yo te diré que yo en mi vida me he sacado solamente, bueno, me he sacado bastantes, me he sacado 4 certificados, en ninguno he estudiado, en ninguno me he preparado porque no podía prepararme. O sea, yo recuerdo cuando hice el B2 de italiano que yo empecé con el italiano a estudiarlo sola, estudiando por mi cuenta, escuchando podcast, pero nunca hice nada que no haría en mi vida diaria, ¿sabes? Y cuando tuve que empezar a hacer la preparación del examen, era como, es que esto, ¿qué estoy haciendo? Escribiendo un puto texto argumentativo con conectores que es que no he escuchado nunca en todos los podcasts que yo escucho y que no uso. O sea, ¿para qué me sirve esto en la vida real? Y entonces al final yo siempre he aprobado los certificados porque oralmente siempre he tenido como mucha fluidez, mucha facilidad para lo coloquial, ¿no? Entonces por eso aprobaba, pero siempre en el escrito me salía la nota un poquito más flojita. No sé, es que me parece absurdo, ¿no? Que si yo durante mi día a día nunca digo, pues desde mi punto de vista considero que ¿por qué lo tengo que decir en un examen que en teoría certifica que hablo un idioma? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mi madre es una persona nativa. Mi madre tiene un nivel académico muy bajito, ¿no? Ella se sacó el graduado escolar y ya está. Y se dejó la escuela y se puso a trabajar, pues porque la vida era así. Pero claro, es que como mi madre hay un montón de gente que también son personas nativas, también son hablantes natives. Pero según estos exámenes, mi madre y tantas otras personas no son personas nativas, no hablan el español, porque mi madre y tantas otras personas no aprobarían el DELE. Un B2 lo veo justito, pero es que un C1, vamos, ni de coña, es que no aprobarían. Y de hecho, una de las cosas de las que yo me he dado cuenta preparando exámenes DELE durante muchos años es que yo me he tenido que preparar para preparar exámenes DELE y no la formación que ofrecen oficial, sino la formación de buscarte tú la vida, sacarte tú las castañas del fuego y decir, vale, pues para esta tarea lo que veo que se evalúa es esto y entonces lo que están pidiendo es esto. Pero no es algo natural. De hecho, yo dejé de preparar el examen DELE porque es que me sentía una persona falsa, una persona impostora. Sentía que estaba enseñando algo que no tenía sentido, que no tenía validez, que no tenía utilidad en la vida. Porque es que nadie habla como en el DELE. Nadie. Y de hecho, si alguien hablara así en el día a día, se le consideraría una persona súper pedante. Irían diciendo, por ejemplo, que habla muy bien. Porque claro, como en todas las culturas, hay muchos prejuicios, ¿no? Y se asocia la pobreza con un nivel sociocultural bajo y por lo tanto eso es hablar mal, eso es lo que está mal, ¿no? Y hablar bien se asocia con tener dinero y eso es hablar, pues eso es hablar bien y eso se ve de manera positiva. Pero eso, Cari, eso es clasismo. Eso no es como deberían ser las cosas, en mi humilde opinión.
como se diría en el DELE. Y entonces yo he preparado como una serie de argumentitos de por qué no te tienes que sacar el DELE, por qué el DELE no certifica que hables o no español y por qué el DELE está hecho para un determinado grupo de personas y por un determinado grupo de personas. Pues para empezar, el DELE, si no me equivoco, la última vez que yo lo preparé, el precio del C1 estaba en 180 pavos. Es decir, que si tú no tienes 180 euros para pagar las tasas del examen, pues mira, esto es lo que vas a conseguir certificar. Eso, eso. Pues no tienes un certificado. Que lo necesitas para, yo qué sé, te lo piden, te lo exigen en el trabajo, te lo piden para acceder a unos estudios. Pues chica, si no tienes 180 euros para pagarlo, no hay tu tía. O sea, no te quedas sin certificado, ¿me entiendes? ¿Y qué quieres que te diga? No me parece bien, porque una persona que no tiene el nivel económico suficiente para certificar el nivel del idioma, ¿qué? Y de hecho, para conseguir la ciudadanía hay que pasar un examen DELE, que es más barato porque es el nivel A2, pero hay que hacerlo. Para poder trabajar como funcionario público, para poder trabajar como médico, tienes que tener si no me equivoco, un C1 de español. ¿Quién paga eso? Si tú no tienes dinero, no puedes acceder a ese trabajo. No puedes acceder a hacer un certificado. Entonces, ¿qué? Porque la cosa es que este examen lo hace la gente que está detrás de esto, es gente que pertenece a la academia, a un mundo académico. Es gente que lo hace con una perspectiva académica. Entonces yo siempre digo que si te vas a sacar el DELE, hazlo solamente si estás en la universidad. Porque las tareas que te piden en el DELE se parecen mucho más a las tareas que te piden en la universidad que a las tareas que tú tienes que hacer en la vida real o incluso en tu trabajo. Sin embargo, si tú estás acostumbrada en la universidad a hacer informes, a hacer textos argumentativos, a leer textos filosóficos, textos densos, textos difíciles y a partir de ahí pues elaborar una tesis, entonces haz el DELE si quieres hacerlo, si lo necesitas, porque siento que te va a ser muy fácil. Pero si no, o sea, es que mátame camiones, ¿qué locura es esa? O sea, ¿en qué momento? Explícame tú a mí, ¿en qué momento de tu vida, sin contar la universidad, si has ido a la universidad, en qué momento de tu vida has tenido que leer 4 textos, un gráfico y a partir de ahí elaborar un texto argumentativo con introducción, tesis, desarrollo, desenlace, poniendo un montón de conectores que no vas a usar en tu vida? O sea, por ejemplo, verbigracia para decir, por ejemplo, ¿quién dice verbigracia? O sea, alguien me dice verbigracia y yo no hablo con esa persona, porque esa persona tiene un ego desmesurado, ¿sabes? Entonces no entiendo cuál es la base para crear ese examen. O sea, ¿por qué para medir si una persona sabe hablar un idioma tiene que hacer algo que hace el 1% de la población? Hace en su vida un informe, un texto argumentativo defendiendo una tesis. ¿Qué cantidad de personas hace eso en su día a día? ¿No? ¿Qué cantidad de personas hace eso alguna vez en su vida? Porque yo fuera de la universidad no lo he hecho jamás, pero jamás de los jamases. Entonces es como, ¿qué estás evaluando aquí? ¿Para quién estás haciendo este examen? ¿No? ¿Quién es la persona que puede aprobar este examen y quién es la persona que no? De hecho, estás asumiendo también un nivel de alfabetización alto, estás asumiendo también que esa persona pues tiene el graduado escolar, incluso que ha hecho pues una formación superior. Porque si tú no tienes una formación superior, es que no necesariamente tienes por qué saber hacer ese tipo de textos. Y está bien también, quiero decir, no por no saber hacer ese tipo de textos significa que sea tonte, significa que no sé hablar un idioma, significa que, pues eso, que no soy una persona nativa. Es que eso es ridículo, es ridículo. Y al final es una forma de perpetuar un sistema, de, pues eso, de establecer qué valores
te incluyen y qué valores te excluyen en la sociedad. Y sí, es muy fuerte. Y, y precisamente ahora que solamente doy clases de español coloquial, veo cada vez como el DELE como algo tan lejano al español coloquial, porque hay como, o sea, los examinadores del examen tenemos como una rúbrica, ¿no? Y tenemos que evaluar del 0 al 3 diferentes aspectos pues de la producción oral, por ejemplo, de una persona que se presenta al examen. Y hay una parte que es alcance. El alcance es el vocabulario que tú tienes, ¿no? La cantidad de colocaciones, ¿no? Palabras que se combinan y que van siempre juntas, de expresiones, de tal. Y hay un apartado específico que pone expresiones coloquiales de uso cotidiano. Pero eso es mentira. Es que eso es mentira. Es que tú dices en plan, en el examen, dele, y el examinador te va a mirar como, perdona. Y en plan, es un conector y es de uso diario. O sea, es una cosa totalmente cotidiana. O, por ejemplo, si algo que no sea un conector, tipo decir petarlo, ¿no? Si yo digo, "Buah, es que la película esta lo ha petado". Si yo digo eso se va a evaluar negativamente. Porque ese no es el coloquial que quieren. Quieren el coloquial que pertenece a la literatura, el coloquial que pertenece a el mundo de los refranes, de las frases hechas. Y entonces yo siempre digo que el DELE se basa en el coloquial antiguo, que esto es algo que me he inventado yo, ¿eh? Que también puedes pensar de otra manera. Bueno, puedes pensar de otra manera en todo lo que yo diga hoy y siempre, pero el DELE antiguo, o sea, el coloquial antiguo son expresiones que para mis abuelos, por ejemplo, sí que serían coloquiales en su momento, pero que ahora no dice ni Dios, o si lo dicen es porque pertenecen ahora a otra generación, ¿sabes? Tipo, pues a otro perro con ese hueso, por ejemplo, ¿no? A mí no me digas esas cosas, díselo a otro, ¿no? A otro perro con ese hueso. ¿Es una expresión que todo el mundo en general entiende? Sí. ¿Es una expresión que todo el mundo utiliza? Tengo mis dudas. Pero esa expresión en el DELE queda de puta madre. Esa expresión tú la sueltas en el DELE y te dan besos, te comen la cara a besos, ¿sabes? Entonces hay como muchas expresiones de ese tipo, como por ejemplo, vete a freír espárragos. ¿Qué cantidad de gente dice vete a freír espárragos hoy en día? No te digo que no se use, hay gente que la dice, ¿eh? Pero no es tan común como otras. Es una frase que a mí me suena muy a frase DELE. Frase que si tú dices en el DELE quedas estupendamente porque se percibe como algo más académico, se percibe como algo más literario. Tiene más caché la frase, ¿sabes? Y al final a mí me parece todo esto un poco triste porque la norma al final lo que hace es excluir la riqueza, la diversidad lingüística. La norma deja fuera toda la creatividad lingüística. La norma deja fuera otras variantes del español que no sean las del castellano normativo, ¿no? No sé, y a mí me pone muy triste porque creo que, joder, el español es súper diferente en todas las partes donde se habla, dentro de España mismo, norte y sur son dos mundos diferentes, pero, joder, en toda Latinoamérica hay diferentes variantes, ¿no? Del español que son muy ricas también. Y como que me pone muy triste ver cómo todo tiene que encajar dentro de un español normativo. Este es el sistema, así es como se tiene que hablar. Porque fíjate, si ese sistema fuera la norma y si solamente habláramos ese español, hoy en día no existiría la preposición para, por ejemplo, porque la preposición para viene de un uso oral que se hacía de la preposición por cuando los hablantes sintieron que por no era suficiente para indicar dirección y le pusieron una A. Y entonces empezó a decir por A y ese por A evolucionó al para que tenemos ahora. La contracción de a más el, en al, voy al trabajo, eso es una evolución que se ha producido oralmente. Y de hecho, el español deriva, o sea, viene del latín vulgar, no del latín lleno de palabrotas, sino del latín, del latín del vulgo, del latín que hablaba el pueblo. Si no existiera lo coloquial, si no existiera el español, la lengua que habla el pueblo, no existiría el español. Y sin embargo hay un sistema, hay una norma, hay una academia
que intenta regular. Tío, es que el lema de la Real Academia Española es limpia, limpia, fija y da esplendor. Limpia, pero que hay que limpiar. ¿Cómo que limpia? ¿Qué limpia? ¿Qué pasa? ¿Que las personas que no hablamos siguiendo la norma somos sucias? No, los pobres son sucios. O sea, ¿te das cuenta de todo el sistema que hay aquí, donde los ricos deciden, como siempre y en todo, qué se hace y qué no? O sea, donde los ricos deciden cuál es el idioma que se habla. Perdona, Cari, pero no. O sea, el idioma lo hacen las personas que lo hablan. No lo hace una academia cuya mayoría de representantes son hombres mayores que han estudiado, que tienen estudios. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las personas del colectivo LGTB? ¿Dónde están las personas no binarias, ¿no? Que también tienen algo que decir aquí? ¿Dónde está el pueblo gitano? ¿Dónde está toda la gente latina en la Real Academia de la Lengua? ¿Sabes? ¿Dónde está la gente real en esa academia? Porque en esa academia, o sea, es que te lo puedo mirar. Mira, lo acabo de ver y vais a flipar. O sea, la Real Academia Española, esa que decide qué se dice y qué no, qué es correcto y qué no, está conformada por un 80% de hombres. Y, agárrate, que vienen curvas, la media de edad es de 74 años. O sea, ¿tú ves lógico que hombres de 74 años decidan qué es lo correcto y qué no cuando hablamos? Ostras, haz una Real Academia que realmente represente a la gente, que haya gente de diferentes niveles económicos, que haya gente de diferentes niveles culturales, que haya gente de diferentes edades. ¿Por qué no puede haber una persona de 18 años en la Real Academia Española que nos comente qué se dice ahora y qué no, y en base a eso decidir qué nos gusta y qué no? ¿Sabes? Aunque bueno, también, no sé, yo tampoco entiendo muy bien por qué tiene que haber una academia, pero sí entiendo que al final pues regula y que eso hace que podamos hablar todos, ¿no? Pero, en fin, me habéis entendido. Más cositas. Mira, es que lo tengo aquí apuntado. Actividades que hay en los exámenes DELE que nunca harías en la vida real. Por ejemplo, escribir ensayos argumentativos con una estructura formal, ¿no? O sea, lo que te estaba diciendo antes de introducción, tesis, desarrollo, conclusión. ¿Quién hace eso? ¿Cuántas veces en su vida? Escribir cartas formales a la dirección de una institución. O sea, ¿cuántas veces en tu vida has escrito cartas formales? Porque yo solamente he escrito 2, 3 cartas formales en mi vida para darme de baja de los servicios que tenía contratados en Alemania. O sea, para darme de baja de la luz, del internet y del agua. Ya está. No he escrito más cartas formales en mi vida. Fue lo peor del mundo. No lo volvería a hacer. No quiero saber cómo hacerla. Punto. El resto de mi vida es que no utilizo ese tipo de cartas. ¿Sabes? ¿En qué contextos se escriben esas cartas? Ya te digo yo que mi madre no ha escrito una en su vida. Y mi hermana tampoco creo que mi hermana haya escrito una carta de ese tipo. Y, joder, que hasta donde yo sé, mi madre y mi hermana hablan español como tú y como yo. O sea, no sé. ¿Cuántas veces tienes que leerte tú un ensayo, un texto abstracto, un artículo de investigación para luego hablar sobre él? Es que nunca, nunca. Es que es una cosa. ¿Cuántas veces, yo qué sé, pues tienes que utilizar este tipo de conectores, ¿no? De por ende, verbigracia, no sé qué. Que tampoco quiero decir con esto que haya que utilizar siempre las mismas palabras o que el léxico que utilicemos sea reducido, pero sí que cuando se nos evalúe en nuestro conocimiento del idioma, se nos evalúe todo, se nos evalúe en todos los niveles y no únicamente en un nivel académico. ¿Qué pasa? Que yo por hablar así en la prueba oral ya no soy nativa. O, por ejemplo, si cometo errores. Que esto es una cosa que a mí me parece muy fuerte, porque cuando hablamos es normal cometer errores. Es normal, muy, 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 muy normal, de hecho, que haya errores de coordinación. De empezar la frase diciendo yo y luego decir un a mí. O sea,
me gusta, ¿sabes? Yo me gusta. Y eso es normal en el oral. Entonces, ¿hasta qué punto eso se debe penalizar? ¿Sabes por dónde voy? No te quiero decir que tengamos que hablar todo el tiempo con errores, pero sí que se haga de verdad un análisis de cómo hablan las personas, ver qué porcentaje de errores se admite, ¿no? Qué porcentaje de errores es común, qué tipo de errores es común y que en base a eso pues, se pueda juzgar. Pero de ahí a, yo que sé, has cometido un error de gramática, ya no sabes hablar, pues me parece muy fuerte, ¿no? O sea, es que es una cosa. Mira, había una frase muy típica del DELE que es cabe destacar que, ¿no? Para destacar una información, tú estás hablando sobre un tema y dice, cabe destacar que el 90% de los españoles, ta, ta, ta. O sea, yo no he escuchado el cabe destacar ese en mi vida fuera de una charla de la universidad, ¿sabes? Fuera de un contexto académico, cuando dices tú, cabe destacar que ta, ta, ta. Es como, por favor. Entonces, si necesitas el DELE porque te lo exigen, porque lo necesitas eso para acceder a estudios, para acceder a un trabajo, tal, y tienes el dinero para poder hacerlo, hazlo. No, no te voy a decir que no. Pero si lo haces para demostrar que sabes español, no hagas el DELE. Eso no lo demuestra. Es que no demuestra absolutamente nada. Demuestra que sabes hacer el DELE. Demuestra que pues, tienes el privilegio de haber estudiado en un entorno académico, en una universidad, en una formación superior. Demuestra también que tienes el dinero para prepararte para el DELE. Porque, bueno, igual no has ido a la universidad o no tienes ese background académico, pero sí que tienes el dinero para que alguien te enseñe a hacer ese tipo de exámenes. Me enfada mucho el tema del DELE. No sé si te has dado cuenta, me enfada muchísimo el tema del DELE. No, no me parece bien, no me parece bien que exista ese examen, no me parece bien que haya que pagar por ese examen, creo que debería ser gratuito y no me parece bien que se evalúe una parte del español que no todo el mundo habla o que no todo el mundo tiene la suerte de poder acceder a ella. Así que si quieres evaluar tu conocimiento del español, no te saques el DELE. Boicot, boicot al DELE. Esto igual me pueden denunciar, pero bueno, no he dicho más que verdades como puños. Eso es lo que he dicho hoy. Y bueno, si quieres aprender el español que luego de verdad te va a servir en la vida, pues quédate aquí en este podcast. Yo te enseñaré cositas que de verdad utilicemos, cositas que a la RAE y al DELE no le gustarían, pero cositas buenas, cositas útiles. Y bueno, yo creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Déjame tú en comentarios lo que piensas y nos vemos la semana que viene. Si quieres acceder a la transcripción de los episodios, puedes hacerlo suscribiéndote a mi newsletter y la tendrás de manera gratuita, aparte de pues la super guía para aprender español coloquial y todas las newsletters que he enviado antes de cartitas coloquiales, que son cartitas para aprender español. Y si te ha gustado este episodio, si te gusta lo que hago en Spotify, en la plataforma que me escuches, y quieres ayudarme de manera gratuita y con muy poco esfuerzo, puedes dejarle 5 estrellitas a este episodio. Yo te lo agradeceré muchísimo y así el algoritmo pues enseña mi trabajo y convencemos a más gente para que no se saque el DELE. Y ya está. Vale, que vaya muy bien la semanita, que vaya muy bien el día. Te envío un abrazo muy fuerte. Chao, chao.